y podemos saludar a las banderas. Bueno, le paso la palabra al señor secretario. Bueno, buenas noches. Voy a ser breve porque, dado que, digamos, la mayoría de la información ya fue entregada en nuestro chat de Rotary Club Belgrano a los socios, sencillamente agregar que se está previendo para la primera reunión del 4 de septiembre en el club que nuestra rueda interna haga entrega del premio anual que hacen, que se llama Cimientos, haciéndolo el acto dentro de nuestra reunión ordinaria del día 4 de septiembre. Nada más, el resto ya fue enviado al chat. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, señor Macero, Bueno, buenas noches. Es un honor estar aquí presentando al señor orador, el doctor Orlando Ferreres, que va a ser anunciado con su currículum en breve. Hoy se encuentran presentes, como dijimos, los señores EGD, Enrique Rossetti y José Luis Bondi. Y en cuanto a las efemérides, son algunas de las que, o sea, tomé, como es el Día de las Víctimas del Terrorismo en Argentina y en el mundo, que fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas, y el Día del Futbolista Femenino en la Argentina. Son dos pequeñas para no tomar mucho tiempo y darle espacio al señor orador, que va a ser un honor escucharlo. Muy bien. Bueno, gracias. entonces hacemos la presentación formal de, de un amigo, una excelente persona, el señor Orlando Ferreres, que fue presidente de ProSalud, o sea, además de su actividad como economista destacado en Argentina, ha tenido innumerables acciones de acción hacia la comunidad, entonces como por ejemplo esta institución ProSalud que ha juntado dinero para gente que no tenía acceso a hospitales como el Austral, ahora es directivo de la Escuela de Integración Social en Barracas que integra el 60% de la Villa 21 con clase media Barracas Avellaneda. Y en lo que es su actividad como economista a nivel público, fue viceministro de Economía del país justo cuando murió el señor Roy, a los 7 días de haber asumido. Esto fue en el año 1989. 1989, muy bien. Y fue ministro por unos días mientras se designó a Néstor Rapanelli, que tardó un tiempo en ponerse al día con la macroeconomía. Ha trabajado destacadamente en el grupo Bungibor, liderando el departamento de economía. Y la inflación en el mes de julio del 89, el último mes de Alfonsín, fue 196%, que hoy equivaldría a 46.350.000%, lo que es realmente un disparate. Además de eso, yo agrego, es un amigo y fue uno de los fundadores de Claves, así que hace muchos años que nos conocemos. Orlando, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este, realmente venimos teniendo una buena relación durante mucho tiempo, así que estamos contentos con esta reunión, a que te agradezco mucho para el Rotary Club de Belgrano, ¿no? Exactamente. Este, o sea que para el presidente, secretario y todos los directivos les mando mis saludos y voy a hablar sobre la situación económica.
Este, voy a tomar un tema horizontal, que es la comparación con el mundo entero, que está bastante complicada. Primero tratamos ese punto y después vamos a tratar la ubicación vertical, la Argentina a través del tiempo, dónde estamos hoy y qué es el futuro que nos espera, en mi opinión, ¿no? Entonces, con respecto a lo horizontal, el mundo está muy complicado, hay mucha lucha por las tasas de interés, y porque no bajan la tasa de interés como dice el presidente Trump, pero los de la Reserva Federal no quieren bajarla. Ahora va a haber una reunión de los bancos centrales o el Banco Central americano en Hall y que ahí se verá qué es lo que dice mañana el presidente de la Reserva Federal. Así que yo creo que si bajara la tasa de interés, a nosotros nos vendría bien porque sería más fácil conseguir fondos. Eh, Muchos estatutos de los fondos dicen que no se puede prestar a alguien que tiene más de 400 puntos. Entonces uno queda fuera de todo eso y solamente algunos bancos lo hacen, pero hasta ahora muy poco. La verdad que nuestro apoyo ha sido del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o la IFC, por ejemplo, la International Financial Corporation, que nos han prestado bastante plata y la mayoría de las reservas son prestadas, como son el caso de China con los swaps con China, que son 18.000 millones de dólares. Con esto dejo cerrado una situación internacional que es muy complicada. Y ahora pasemos a la nuestra Argentina. Y acá quiero hacer una comparación desde 1810 hasta ahora, como si fueran dos bandas, la de 1000 y de 1400, que van subiendo y bajando, por lo menos en el tipo de cambio actual. Pero esta empieza en 1810 con el ingreso per cápita de los países desarrollados, que está arriba, y abajo la de los países pobres o nuevos o emergentes o subdesarrollados o en vías de desarrollo. Ahora se llaman emergentes, pero siempre somos más o menos los mismos los que estamos en eso. La Argentina empezó en el ingreso per cápita en una posición intermedia entre más o menos $800 y $1.800 que tienen los países ricos. Estaba más o menos en $1.100. Nosotros nos organizamos bien con todo lo que es la estructura institucional y fuimos creciendo bastante hasta alcanzar la banda superior de ese conjunto, esos dos conjuntos de países, tanto los desarrollados como los emergentes, y ya para 1870 estamos en la parte de arriba, y lo más alto fue para 1910, que estábamos mezclados con los países más desarrollados y habiendo dejado lejos a los países pobres. Pero después de ahí, y sobre todo a partir del golpe de Estado del 30, empieza a haber problemas para mantener la línea de los países desarrollados y empezamos a quedarnos constantes en cuanto al Producto Bruto per cápita y alejarnos de los países desarrollados y ahora estamos junto con los países emergentes. O sea que realmente esto es lo que le toca a Milei, encontrarse con que se encuentra el país junto con los países pobres. Por supuesto que hay muchos países pobres, pero esta situación es muy dolorosa porque tiene que arrancar desde ahí, no desde un país rico, sino de un país que se fue empeorando básicamente por la inflación, empeorando por el gasto público y por distintas causas que después voy a mencionar. O sea que lo que le toca a Milei es bastante duro, aunque no es que él lo haya generado, sino que se fue generando durante casi unos 100 años que fuimos teniendo, digamos, déficit fiscal. Así que bueno, eso es, digamos, lo que tenemos como arranque de la Argentina actual. Desde que asumió Javier Milei como presidente de Argentina, y aún antes de asumir también, lo he escuchado hablar de la casta y del anarcocapitalismo, y de que hay que reducir el gasto público
en forma drástica y que eso fue lo que nos llevó a la inflación y a mayores impuestos. Después nos llevó a mayores deudas internas y externas. Y cuando ya no hubo otro remedio, a la emisión de dinero del Banco Central para cubrir el gasto público, lo que fue ocurriendo desde hace muchos años, como mínimo 70 a 100 años. Yo había leído sobre los economistas austríacos cuando hice la materia del doctorado en la UCA, allí con Carlos Huebel, que era uno de los profesores, y había tenido discusiones sobre las ideas de Ludwig von Mises y de Friedrich Hayek y otros economistas como Axel Kaiser, que escribió El Estado populista, todos de la escuela austríaca. En Argentina hubo mucha inflación y también una hiperinflación, que fue al final de la época de Alfonsín, que nos llevó a tener ese 196,6 que mencionó recién nuestro amigo, de incremento de precios en julio del 89 como último mes de Alfonsín, lo que representó 46.350.330,23. Digo esto porque es difícil calcular la anualización, pero esta es oficial. No es que una semana pasó y tuve 17.000, sino que esta fue publicada el mes entero por el INDEC, así que como equivalente anual. En ese momento yo era viceministro de Economía por Bunge y Born, la empresa más importante del país en aquel momento, y cuando murió Miguel Roig, a los 7 días de haber asumido, yo me encargaba de todo lo referido a la economía, hasta que vino también Néstor Rapanelli, que tardó un tiempo en reorientarse con la macroeconomía, pero nosotros como Fungibor tenemos un plan de 150 medidas reservado, que no fue publicado, pero sí que lo tenía el ministro Roig y también el presidente Carlos Menem. Este, se ocultó al público y se ejecutó en un 6% hasta diciembre del 89, aunque continuó con Herman González y con Domingo Cavallo y también con Roque Fernández, aunque este último, por el tema de la reelección de Menem, no pudo hacer muchos cambios estratégicos. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Esa es una pregunta muy difícil. Es una corriente de ideas, tanto políticas como económicas, que se propone la eliminación del Estado, incluyendo todas las instituciones, el gobierno, las leyes y decretos, la policía, el ejército y todos los demás entes estatales, incluida la banca central fraccionaria, o sea, cerrar el Banco Central, por ejemplo. La oferta y demanda son lo básico para este sistema de anarcocapitalismo y la propiedad privada es todo lo que, absoluta es todo lo que se requiere, sin interferencia estatal. El presidente Milei dijo que en 30 años Argentina será uno de los países más libres del mundo aplicando esas ideas. Pero aclaró, tenemos un 25% de gasto público del PBI como expectativa, o sea que nosotros vamos a ir hasta el 25% del PBI en gasto público. Quiere decir que no va a eliminar todo, sino que una parte va a quedar determinando el país. El gasto público consolidado, nación, provincias y municipios, eliminando las transferencias entre cada uno de esas jurisdicciones, llegó a 45% del producto, cuando normalmente era 20-25%. Esto fue con los gobiernos kirchneristas, que pudieron darle al Estado un poder que no se sabía que fuera tan grande. Así que ese 25% yo lo destaco porque sería lo que va a quedar del Estado. Murray Rothbard fue un discípulo de Ludwig von Mises y de Friedrich Hayek y otros economistas de la escuela austríaca. Él había nacido en el Bronx, Nueva York, el 2 de marzo de 1926 y era de familia judía. Murió el 7 de enero de 1995.
Nosotros vamos a considerar el libro de Rothbard, La anatomía del Estado, donde explica su posición. ¿Qué es el Estado?, dice él. En síntesis, el Estado es la organización de la sociedad que intenta obtener y conservar el monopolio del uso de la fuerza y de la violencia en los ámbitos territoriales determinados. Cada ámbito, por ejemplo, Argentina, es un ámbito específico. Obtiene sus ingresos no como contribución voluntaria o pago de servicios prestados, sino por medio de la coacción, para lo cual utiliza la cárcel o la bayoneta. Eso lo dice él en forma textual. Además, se dedica a reglamentar lo que los particulares pueden hacer o no hacer. En este método de la confiscación unilateral o robo de la propiedad, él acepta esas ideas. Obviamente es un exagerado, porque eso no va a ocurrir en Argentina, pero bueno, voy a ir viéndolo de a poco. Con los medios políticos, entre comillas, se priva a unos de la producción y se transfiere a un individuo o a un grupo de individuos ese recurso. Es lo que llamamos la casta, de lo que nos habla Milei y antes Rothbard. Una vez que el Estado se ha establecido, el problema se plantea al grupo casta gobernante cómo mantenerse en el poder. Esta casta de la que habla Rothbard y también Milei quiere atacar a todos y cada uno de los esfuerzos para bajar el gasto público. Evidentemente, eso no va a ocurrir por ahora. El gasto público sigue siendo alto, pero está en 35% del producto. El gasto público consolidado, nación, provincias y municipios, como dije antes, ya llegó al 45% del producto y ahora lo tenemos en 35% y tenemos que llegar al 25%, que es el target que tiene como final el gobierno de Milei. Esperemos que Javier Milei y la Libertad Avanza y los aliados como el PRO, radicales, UCD, conservadores e independientes puedan ir triunfando en esta batalla de los importantes para Argentina, que ya fue iniciada en 1889 por Menem. Si bien Milei y sus equipos, como los articulados por Luis Caputo y otros funcionarios, tienen que luchar con firmeza, es evidente que va a quedar mucho del Estado, pues el grupo Milei ha dicho que lo va a dejar, como dije antes, en el 25%. Pensemos también ahora la situación actual del gobierno, que en el primer año ya entramos en la coyuntura, bajó el gasto público en un 30% y este año sigue bajando el gasto público. Aparece la oposición en el Congreso, donde el gobierno no tiene mayormente diputados y senadores y trata de hacer gastos sin considerar si estos tienen un financiamiento o no. Por eso que entramos en los vetos del presidente, algunos de los cuales fueron denegados por el Congreso en el día de hoy. O sea que estamos en una situación un poco difícil, pero bueno, yo creo que puede ir bien con el equipo de Milei, si tienen suerte, tanto en octubre del 25 como en octubre del 27. Es evidente que nosotros tenemos ahora la proyección del estudio y para el PBI de este año 2025 lo tenemos en 4,7, no en 5,5 como dice el fondo, sino menor por el aumento de tasa de interés que se produjo después de eliminar las letras financieras, las LEFI, que provocaron una explosión de la liquidez y que para pararla hubo que subir la tasa de interés muchísimo. Y para el año 26 calculamos el PBI en 3,3%. El PBI lo calculamos para el IPC lo calculamos en este año en 26% y 10% para el año que viene. Y el salario real este año está creciendo 11,7 y para el año que viene 2,3. Evidentemente que esto baja mucho a la cantidad de pobreza que tiene el país, que estaba en 54 y ahora bajó a 31, con 11 millones menos de pobres. Pero igual, 31% de pobreza es un número muy grande
que evidentemente uno tiene que estar preocupado por el mismo. El déficit, el tipo de cambio lo calculamos en 1.444 pesos por dólar para este año y 1.576 pesos por dólar para diciembre del 2026. El déficit primario de este año lo calculamos en el 1,5% del PBI y el año que viene, 2026, en el 1,6% del PBI. Y las reservas brutas, porque las netas dan prácticamente cero o negativas, las calculamos para diciembre de este año en 48.000 millones y para el año que viene en 54.800 millones. Evidentemente que para que una persona no sea pobre, tiene que ganar ahora 1.149.353 pesos, que es una situación difícil de alcanzar, pero que el gobierno está tratando de hacer eso para seguir bajando la pobreza. Este es más o menos el resumen de lo que es la macroeconomía de la Argentina y se lo dejo resumido así por si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Impresionante, Bueno, muchas impresionante. La gracias. verdad que en general los economistas no se juegan y Orlando nos tiró todos los números de a cuánto estiman ellos que va a ser la inflación para este año, cuánto estiman los datos para el año que viene y los datos más sensibles, que es el tema del tipo de cambio. En general, Claro. Orlando, mientras alguno de los socios prepara alguna pregunta y vemos cómo podemos organizarlo, ¿sos optimista? Soy bastante optimista, pero mi ley tiene que pasar por muchas pruebas. La primera en la provincia de Buenos Aires con las elecciones provinciales de esta provincia, que no sabemos si unidos al PRO y a otros partidos y junto a la Libertad Avanza van a poder vencer digamos, a todo el grupo que tiene Ace Kicillof y Cristina Fernández, que también van todos juntos. Y Ujú, segundo, la segunda parte son las elecciones de diputados de octubre de este año, que seguramente va a ganar algunos diputados junto con el PRO y otros equipos. Este, pero yo creo que ahí a la Nacional no le va a ir también al kirchnerismo, pero va a haber muchas variantes y diferencias, así que calculamos que ellos pueden sacar un porcentaje de 40% y con suerte 45%. Van a estar contentos con eso. Y después quedan las elecciones del 2027, en las ujú, cuales suponemos que Milei va a querer ser candidato a presidente porque él dijo que había desarrollado su hoja de ruta de trabajo, que era bajar el gasto público para evitar que el Banco Central le preste dinero al Tesoro, aunque ahora le prestó dinero del Tesoro, del Banco Central al Tesoro, lo cual, digamos, siempre trae problemas, como pasó con las LEFI, ahora que han generado un aumento de la tasa de interés. Pero esperemos que Milei pueda hacer eso y con la gente que tenga de diputados y senadores, más sus aliados, pueda, digamos, recuperar a Argentina. Somos medianamente optimistas, pero sabemos los riesgos que corremos. El riesgo país del día de hoy fue de 747 puntos, que es un número muy alto para conseguir dinero de los bancos o de conseguir dinero de los fondos de inversión, porque ahora los bancos no le prestan más a Argentina, como pasaba en la época que yo estuve ujú, en el Ministerio de Economía. Eran los bancos, el JP Morgan, el Chase, etcétera, los que prestaban dinero al gobierno. Y tuve una reunión con ellos en la casa del presidente del JP Morgan y le dije que por ahora no estamos pagando, pero que va a ser lo primero que haríamos, pagarles a ellos para que se queden tranquilos. Pero bueno, ahora Milei tiene que prestarse con los fondos y eso es muy distinto que con los bancos. Los bancos pueden abrir o cerrar las fuentes de ingreso acelerando un poco la caída del riesgo país. Uruguay, por ejemplo, tiene un riesgo país de 200 puntos, lo mismo que Brasil y Chile. O sea que no entendemos muy bien cuál es el riesgo de Argentina, pero supongamos que sea el del kirchnerismo, volver al populismo, y eso lo otorgamos
que es un 70% del riesgo de Argentina, o sea que es bastante grande. Pero Ujú, estimamos que va a lograr el crecimiento económico que dice y la inflación que hemos dicho también. ujú. No sé si alguno tiene alguna pregunta y puede ir levantando la mano. Yo hago la última eh, mía de mi parte, mientras alguno de los socios se animan a hacer alguna pregunta. En el gobierno de Macri creo que se prometieron brotes verdes en el segundo semestre y las inversiones que se esperaban de alguna forma no sucedieron. Para que la economía arranque, por lo menos la micro, lo que esperamos es que más allá del RIGI haya empresas pequeñas o medianas que empiecen algún proceso de inversión. ¿Cómo ves el tema de la posibilidad de que se activen, aunque sea lentamente, un proceso de inversiones, Orlando? Yo creo que eso va a depender mucho de cómo sea la institucionalidad, o sea, cuánto sacan los votos en las elecciones de septiembre y octubre, y eso va a ser lo que va a dar confianza a los distintos hacedores del riesgo país. Ahora lo calcula el JP Morgan en 747 puntos, pero hace falta inversión. Para ocupar gente, hace falta inversión. La Argentina, por ejemplo, entre 1890 en 1915 tuvo 42% de inversión bruta interna fija sobre el PBI y ahora eso está en 18 medido en moneda constante y en 13 medido en moneda corriente, 13% del PBI. O sea, apenas cubrimos la amortización o quizás no la cubrimos, pero es importante para tener ocupación y sobre todo la informal que pase a ser formal que tengamos un crecimiento económico basado en inversiones. Hay Ujú. 30 países que hoy tienen más de 30% de inversión sobre el PBI y eso nosotros tendríamos que imitarlo. No tanto consumo y más inversión. Ok, tenemos el señor presidente, que es un empresario del sector logístico, Gonzalo Lores, que hace una pregunta. ¿Cómo imagina la economía argentina en 10 años si se mantiene la actual tendencia? Y yo creo que muy bien, si se mantiene la actual tendencia y se mantiene un gasto público de 25% del producto como consolidado nación, provincias y municipios, yo creo que en 10 años, que serían 8 de el actual presidente Milei y después el que lo suceda posteriormente, pero yo creo que ya aprendimos que el gasto público es lo que genera inflación a través del financiamiento del Banco Central y que eso está totalmente prohibido hacerlo por más que el Congreso trate de generar esos gastos que serían muy malos. Y yo espero que las empresas medianas, sobre todo logísticas, por ejemplo, como era el presidente del Rotary de Belgrano, puedan tener mucha más inversión y ocupar a mucha más gente en un plazo de 10 años. En ese plazo estamos optimistas de que el gobierno va a lograr ir dibujando un país como espera el gobierno, que ya tiene hecha la hoja de ruta del presidente del país y lo primero que dice es no prestarle al tesoro. Ujú. ¿El señor EGD Enrique Rossetti tiene alguna comentario o pregunta para aportar? Está muteado, ¿eh? Está muteado. Orlando, ¿por qué no termina de despegar el consumo? Bueno, ahí existen muchas variantes. Hay gente que compra autos y viaja al exterior, a Chile, a Estados Unidos, a Brasil y llega fácilmente a fin de mes. Y otro grupo que no llega a fin de mes, que tiene que cambiar los consumos que tenía de una determinada calidad por otros más bajos, porque bueno, no es que se mueren a fin de mes, sino que viven con un nivel de vida menor. Y eso, digamos, es uno de los puntos que tiene que atacar mi ley, dar más dinero para la gente que no llega a fin de mes. Eso es fundamental, tanto por el mercado interno, por el consumo, que es lo que a su vez genera la inversión, y también por las exportaciones, que podrían crecer bastante. Pero yo creo que es fundamental es que igualemos mejor la calidad del consumo, tanto de la gente que tiene ingresos como de aquellos que no llegan a fin de mes y que es fundamental que lleguen a fin de mes.
La señora Irene hace una pregunta que tiene que ver con los sectores. ¿Qué perspectiva le ve a los sectores de agro, minería y petróleo? Le veo muy buena perspectiva y las perspectivas son extraordinarias, no solo para el campo, que siempre ha dado los dólares, aún con las retenciones, sino para el petróleo que se exporta directamente y el gas también y la minería, de la cual se va a invertir mucho con estos programas RIGI que están sacando ahora, pero también va a haber inversiones de gente que colabora con esos sectores como pasa en San Juan y en otros lugares. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad muy buena de lograr un país desarrollado de nuevo, de a poco, lentamente, y que en 30 años llegaría a ser como un país desarrollado. Pero en los próximos 10 años lo veo con cierta dificultad, pero avanzando siempre a través del gobierno. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay algún socio o amigo, el señor Esteban Carcavalo, presidente del Rotary Club Buenos Aires, que quiera hacer alguna consulta, o alguno de los otros socios que nos acompañan. Señor Carlos Sommer, el señor Víctor Pérez, algún socio que quiera. Nelson, yo Sí. había hecho una pregunta por el chat, pensando que iban por el chat. Ah, perdón, La- perdón, no la no, vi. y Discúlpeme. le preguntaba al doctor Ferreres si aún triunfando en las próximas elecciones de medio término, el gobierno va a estar en condiciones de llevar adelante lo que desde mi perspectiva son los tres pilares fundamentales para cambiar la actual situación, que es una reforma impositiva, una laboral y la previsional, que por otra parte es lo que viene pidiendo el Fondo Monetario hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que esa pregunta es fundamental. Por ejemplo, yo les mandé a los del gobierno cómo es la situación laboral de Uruguay, donde la Sí, indemnización por despido como máximo llega a 6 sueldos solamente. sí, Acá es hasta el infinito. Y además las multas y todas las complicaciones hacen que la gente no pueda tomar empleados por el temor a las indemnizaciones. Lo mismo podemos pensar en qué país nos conviene para parecernos mejor en la parte impositiva, así como yo tomaría el Uruguay como un elemento para copiarnos nosotros, que Uruguay está cruzando el charco nada más, o sea que no estamos pensando en Suiza, en Estados Unidos, sino mm, simplemente en Uruguay. Y también la reforma jubilatoria, que yo creo que ahí existen como 4 millones de personas que no se jubilaron, sino que utilizaron otros mecanismos para poder ser jubilados, que tendría que clasificarse mejor esos dos grupos, el uno que son los jubilados que aportaron toda la vida y los que aportaron algunos años y después se aferraron a otros juegos para poder ser jubilados. Yo creo que sí. con estas cosas estaríamos bastante bien, señor secretario. Sí, Bárbaro. además el sistema previsional es inviable que continúe en estas condiciones, porque hoy hay un trabajador y medio aportante para sostener a un jubilado cuando se necesitan cuatro, por Tal ejemplo. cual, Bueno, en realidad le doy los datos, es más o menos al revés. Hoy tenemos 9 millones de jubilados y pensionados y aportantes del sector privado tenemos 6.300.000. Sí, O sea, sí, con lo sí. cual claro, tenemos un jubilado y medio Un por jubilado y cada medio aportante. por por cada Así que, aportante. aportante. Sí. así que bueno, perfecto. Gracias, Esteban. No No, a sé ustedes. si tenemos alguna consulta o comentario adicional. Eh, Si no, Osvaldo Roleri, Federico Servideo, presidente de Camarbra, que nos acompaña y está de San Pablo. No, ¿Cuál le- Lolu levantó la mano, Nelson? no lo vi, perdón. Juan, Bueno. ahí estás. Eh, Muy buena lo que ha dicho el doctor Orlando Ferreres. Lo que pasa es que el tema jubilaciones es un tema muy complejo. Lo de las moratorias permanentes no puede seguir, Claro, pero mucha gente, a mí me toca porque yo me dedico a ese tema, tenía muchos problemas con relación
a empresas de antigua data que no habían hecho los aportes y habían quebrado o desaparecido, y las personas no tenían ninguna prueba como para acreditar que habían trabajado. Entonces, las moratorias en el principio podía tener un buen fin, que era subsanar la falencia del Estado en el control de los aportes, y las personas que trabajaban y no les habían hecho los aportes no tenían cómo probar. Y para muchos era la diferencia entre un plato de comida y la miseria espantosa. O sea, las medidas de las moratorias tienen que tener un término, no pueden ser permanentes. Claro, Pero también está el ser humano. Yo mismo he dado plata de mi bolsillo a mucha gente para que pudiese viajar y poder hacer su expediente jubilatorio, o porque no podían, no habían desayunado, no tenían un plato de comida, no podían pagar la luz. Entonces, realmente cuando uno lo ve desde el punto de vista teórico, claro que hay que tomar medidas muy fuertes, pero cuando uno lo ve en la persona, en el individuo que sufre, que no tiene un plato de comida, que no tiene cómo sustentarse, entonces hay que encontrarle una solución. La Una pregunta, moratoria Juan, para subsanar esos adelante. problemas, una moratoria para subsanar esos problemas graves fue buena por un tiempo, pero ya después se convirtió, se desvirtuó, como muchas cosas que pasan en la claro, Argentina, después se desvirtúa. Y después entraron mucha gente que no la necesitaba y decía, bueno, si se la dan a fulano, yo también la quiero. Lo mismo pasó con los créditos que dio Massa. La mayoría de las personas tomaron un crédito, pero la tasa era tan barata que la gente pedía el crédito en el ANSES, iba y se compraba dólares en la cueva. claro. Y no lo Perdón, necesitaba ese Juan, dinero. Bueno, Juan, ¿me pero son escuchás? realidades. Nelson, sí lo escucho, pero son realidades. No, Una las cosa es la realidades están teoría. perfectas, Juan. Yo lo que digo para ordenar la reunión, si tenés alguna pregunta, redondeemos la La pregunta. pregunta mía es, la pregunta mía es, reducir el gasto es bueno, pero también las inversiones. ¿Por qué se va Carrefour? ¿Por qué se va el HSBC de la Argentina en un país que en realidad ahora viene la libertad económica y viene un futuro mucho mejor que con los Kirchner, que teníamos un gobierno filocomunista y las empresas se quedaban, y ahora con un gobierno de mercado las empresas se van, tipo Carrefour? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es la conducta del presidente, que es inadecuada, su conducta personal frente a la oposición, o qué? No lo entiendo. Eso es lo que Gracias, me gustaría Juan. que me pregunten. Muchas Bueno, gracias. cómo no. Muchas gracias por la pregunta. Realmente es complejo ver la perspectiva del país con todas las complicaciones que existen para los jubilados. Nosotros ya habíamos propuesto que los jubilados que cobraban por esas moratorias pasaran a recibir una pensión por vejez y los demás siguieran siendo jubilados como corresponde. O sea que se dividiría en dos partes todo este asunto para que no todo el mundo sea jubilado, sino cobre una pensión por vejez, que me parece que es necesario. Pero bueno, hasta ahora no se dio eso, que nos parecía una solución posible, aunque claro, con esta situación en la Cámara de Diputados y Senadores, es difícil pasar esas leyes que son complejas. Tienen que ser muy claras para que tengan el apoyo de todos los sectores y se logre, digamos, atravesar la barrera del Congreso, que en general está manejado por el populismo como dominio principal, y el gobierno tiene poco número, tanto en diputados como en senadores. O sea que yo creo que las ideas que podemos tirar nosotros son buenas, pero el gobierno tiene que ejecutarlas, lo cual es bastante complejo. Y lo digo yo, que fui encargado de ver la hiperinflación del 89 de Alfonsín, y no podía dormir de noche en aquella época porque sabía que alguna injusticia iba a cometer, pero que no tenía más remedio que aceptar la realidad de la Argentina, y digamos, eso me hacía quedar despierto casi toda la noche. Me levantaba pues para atender a los chicos que iban al secundario, y me levantaba a las 7 de la mañana, los llevaba al colegio para hablar un poco con ellos porque llegaba tarde de la oficina. Así que yo creo que es difícil para Milei y para todo su equipo sacar cosas que son duras, pero que son necesarias. Por eso que le ha dicho que para que haya un gasto
que se pueda aprobar un gasto, tiene que haber un recurso que se genere y que eso, digamos, ahora está discutiéndolo con el Congreso bastante fuerte. Muy bien, bueno, perfecto. Creo que hemos cumplido y ha sido excesivamente generoso Orlando con el tiempo que nos dedicó. Yo quiero pedir un aplauso para Orlando por la presentación que fue realmente excelente y muy generosa. Y le doy la palabra al señor secretario que entiendo tiene algo preparado con el presidente. Bueno, cómo no. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Señor presidente, la palabra es suya para entregarle el diploma al orador. Muchas gracias, Orlando, por su disertación. La verdad que ha sido muy clara y muy interesante. Y gracias por haber participado de esta reunión también. Por eso le otorgamos este presente reconocimiento a usted. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy bueno. Voy a sacar una copia del mismo a través del swap, así que lo voy a tener para siempre. Muchísimas gracias al Rotary de Belgrano por esta distinción. Que Les se lo agradezco lleve a la muchísimo. oficina, tranquilo, se lo llevar a la oficina. Gracias a usted. Muchas Sí, gracias. sí, sí, Nelson. Adelante, Nelson. ¿Querías decir algo? Que le decía que le acercamos. No se escucha. No se escucha. Bueno, ahí me Ahí Ahí escucha. sí. sí. Sí, Sí, ahora sí, sí, sí. sí. No, decía que le acercamos el diploma a la oficina, Ah, Exacto. Sí. bueno, queda perfecto. cerca, así que se lo vamos a hacer llegar. Bueno, Gracias, muchas Orlando, y nos gracias. vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Muchas Bueno, gracias. hasta Muchas pronto. gracias. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Bueno, Bueno, presidente, ah, si le parece, cerramos la reunión con el saludo de las campanas. estoy de acuerdo. Cerramos la reunión con el saludo. Perdón, no se compartió el saludo. No, No, no se ha compartido. No, no se Disculpen. compartió. Bueno, les pido un poco de paciencia entonces. Disculpen No hay ustedes. problema. yo le pido disculpas a Víctor y a Federico porque no vi las preguntas. Se las voy a hacer llegar a Orlando y les paso las respuestas que me haga llegar. Se descompensó el equipo por los fuegos artificiales que tiraron en la cancha de River a pesar de estar prohibidos. Oh, y usted escuchó, señor Nelson, en su casa lo tiene que haber escuchado. Brum, Pero brum. Sí, terrible, también. terrible Sí, los estruendos. Yo Sí, los Algo escuché y escuché. estaban Sí. muy buenos, Quique. Estaban muy buenos los fuegos artificiales, Quique. Lo que pasa es que Boca no puede festejar nada, Quique. Perdón, Adiós. caballeros, saludamos a las banderas, por favor.